Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Antonio. Hoy, día domingo, me gozo y me alegro de saber que hemos podido pasar esta 24 horas de oración por Costa Rica, gozándonos en la presencia del Señor y orando porque Dios ponga protección y amparo sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué yo no puedo entender las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios dice en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecho. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. He aquí que la palabra de Dios no es solamente letras, sino espíritu. No pierda de vista que el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo ha declarado. Hoy, hace 8 días, hablaba que el carácter que teníamos para leer la Biblia humanamente, que no podíamos ser subjetivos, que las personas subjetivas no eran aptos para interpretar la Biblia, que no debía ser descuidado, puesto que la Biblia no debe leerse de un modo descuidado, porque es un libro muy preciso y exacto. Y luego vimos que no debíamos ser curiosos, que la palabra de Dios en esa exactitud no deje que la curiosidad lo haga perder el valor espiritual que la Escritura tiene. En el libro de San Juan, capítulo 4, verso 24, la palabra de Dios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios nos está hablando de un principio básico, que es que al menos que el hombre ejerza su espíritu, no puede ser capaz de tocar a Dios, porque Dios es espíritu y no hay otra forma de adorarle. Y número 2, que no podemos adorarle con la mente, con la emoción o la voluntad. La palabra de Dios nos advierte que hay cosas que a la verdad tienen reputación de ser sabias, pero no tienen ninguna cura contra el pecado. En Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso no tiene ningún valor, pues Dios es espíritu y solo se le puede adorar, y por eso se hacen válidas las palabras con las que empezamos de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Como la palabra del Señor son espíritu, es necesario leerlas en el espíritu. Las palabras son espíritu y son vida. Por eso, si va a leer la Biblia, no hay otra manera de leerlas si no la hacemos con el espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de una persona regenerada. Solo los que tienen un espíritu regenerado son capaces de estudiar y escudriñar la Biblia y sacar la revelación de la misma. Es decir, tanto para adorar como para leer la palabra de Dios, se debe hacer con el espíritu. Tal vez vengas de una familia por tradición cristiana, y es posible que antes de haber nacido de nuevo podías haber leído la palabra, pero no entendías porque la palabra estaba velada, puesto que Dios es espíritu. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo hago para entender la palabra? A partir de recibir al Señor, aquí se empieza a atesorar los principios. El que nace del Espíritu es espíritu. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
A partir de aquí la Biblia y su contenido empezarán a brillar, pues este libro es un misterio. Como la raíz y la naturaleza de la Biblia es espiritual, tiene el espíritu en la Biblia. Es una escritura que tiene espíritu, como libro sellado. Dios es espíritu y hoy tenemos el espíritu regenerado y por ello le conocemos desde tiempos atrás. El Señor nos ha revelado que el hombre quiere buscarle por medio de la investigación. ¿Cómo interpretamos las cosas espirituales si a veces no caminamos en el espíritu? Algunos dicen, este libro está sellado para mí, pero no hay una respuesta en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 4 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, pues y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación fue con palabras, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. La palabra tiene poder, la palabra tiene vida en sí misma. La palabra es capaz de cambiar todas las cosas, porque dice la palabra de Dios en Isaías 6:63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pablo habla de una predicación no de palabras persuasivas. Sigue hablando en 1 Corintios 2, 5 al 12, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo está aquí acomodando lo espiritual al hombre espiritual. Pablo estaba hablando cosas o palabras reveladas y enseñadas por el Espíritu Santo, no de conocimiento humano. Después de leer este pasaje vemos la relación entre el Espíritu y la Biblia. Aquí hay palabra revelada por el Espíritu Santo. Las cosas que ni ojo ni oído han tenido, la revelación del Espíritu viene a nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre. Pablo limita la comunicación de las cosas espirituales solo al hombre espiritual, porque es imposible que se dé a otro nivel. El hombre natural no puede entender lo que es del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, no todos los que tienen ojos pueden ver realmente, sino los que lo usan. El ciego no solo no puede ver, sino que las personas que tienen ojos a veces no pueden ver, a no ser que usen sus ojos. Así también el hombre natural es incapaz de conocer a Dios. No todos los que tienen el Espíritu conocen a Dios. Así el conocimiento humano no ayuda a enseñar la Biblia.
Si tiene el espíritu, úselo. Y si tiene un nuevo espíritu, quite el viejo. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Las cosas espirituales solo pueden ser juzgadas por los seres espirituales, por los hombres espirituales, a lo cual el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3:1 y 2, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y ni sois capaces todavía. El que toma leche, le es imposible tocar las cosas del Espíritu. La revelación de la palabra necesita algunas cosas en el mundo espiritual. La palabra de Dios está llena de luz para iluminar a todos aquellos que tienen los corazones abiertos. Entonces, en el mundo espiritual se necesita tener un corazón abierto, un corazón, como dijo Jeremías 4:4, un corazón circuncidado. A lo cual el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contemplar a Dios a cara descubierta es una condición básica para ser iluminado por la gloria y recibir la revelación de Dios. Si usted tiene la cara velada, no puede ver a Dios. Vea que el sol ilumina a todos, pero si te escondes en un lugar donde no llegue la luz y hay un pequeño agujero, por diminuto que sea, y la luz penetra ahí, podemos ver hasta el polvo que está suspendido en el aire. Así la luz de Dios solo brilla en aquellos lugares que están abiertos a Dios. De otra manera no puedes tener la luz, pero por eso la Biblia no te es revelada. Algunos creyentes se han cerrado a Dios, por tanto nunca ven la luz. Abra su rostro a Dios y Él te revelará. En la medida que te abras a Dios, así será la cantidad de luz que te ilumine. No cierres las puertas. Aunque tengamos la misma Biblia, el grado de revelación varía de acuerdo a la apertura que uno tenga hacia el Señor. Esta apertura depende del grado de consagración, o sea, de santidad. Este debe ser incondicional y sin reservas. La apertura no es una actitud temporal, es una característica permanente, no ocasional, sino continua. Si la congregación de uno a Dios no busca la santidad, la revelación no será plena. La falta de revelación viene por la falta de consagración y de apertura del Espíritu, por lo cual debemos santificar nuestros ojos. Nuestro ojo debe ser sencillo, singular. Mateo 6:22 dice: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si el ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hay muchos lugares donde la Biblia habla de luz. La luz como lámpara del cuerpo es el ojo, a la luz del Señor. La luz pertenece a Dios y la lámpara al hombre. La luz se halla en la palabra de Dios, pero la lámpara está en nosotros. Lámpara es un punto donde obtenemos la luz. En otras palabras, lámpara es donde Dios pone la luz. Porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios brille en nosotros, es necesario que tengamos la lámpara del cuerpo. Pero esta lámpara es el ojo. Tener cuerpo lleno de luz, se nos dice que se requiere una condición que sea sencilla. ¿Qué significa sencillez? Sencillez es igual a singularidad del ojo.
Aunque tengamos dos ojos, el foco es uno, porque los dos ojos miran a una sola cosa simultáneamente. Porque si miramos dos cosas, tenemos ojos disfuncionales. Hay que tener luz para poder ver, y si hay luz es porque ha recibido misericordia y gracia. Ahora entendemos la dificultad que tenemos, no es la luz, sino los ojos. Es decir, los ojos no son sencillos ni singulares, ven dos cosas, así la luz es velada o es oscuridad. La palabra de Dios dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno, amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, las cuales muchos no pueden ver la luz porque los ojos son malos, debido a la falta de consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es santidad. Consagración es el servicio a un solo Señor. Por eso no podemos servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, y a las riquezas y al Señor. ¿Quiere escudriñar la Biblia y tener revelación? Tenemos la responsabilidad de consagrarnos. Otro problema es que el amor a las riquezas es la adoración al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, que pone un velo en las ganancias personales, y por eso si no hemos resuelto este problema del amor al dinero, eso nos bloquea, porque causa de todos los males es el amor al dinero. No seamos descuidados y no dejemos que las cosas materiales estén sobre nuestra relación, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. No puede ser sencillo el ojo si no es singular. Si es plural, miramos doble, y eso no es correcto, es disfuncional. Piense dónde está verdaderamente tu tesoro. El corazón del hombre natural ama las riquezas. Aprendamos a tener el corazón donde debe estar. Consagre su vida y su corazón y estará correctamente. Al igual, cuando nuestros ojos son sencillos, el cuerpo estará iluminado. En Mateo 6:22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo, y así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Todas las áreas de nuestra vida van a ser iluminadas, y el área que no se ilumina estará en oscuridad. La obediencia debe ser persistente y está determinada por la cantidad de luz y revelación que usted reciba. Si usted tiene santidad total, desea hacer la voluntad de Dios y conocerá. El querer hacer la voluntad de Dios es un problema de actitud, a lo cual la palabra de Dios dice en en el libro de San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vea que las Escrituras necesitan un trato singular, un trato especial, no un trato descuidado, sino vivir en el Espíritu, a lo cual los motivo hoy a buscar a Dios de todo corazón y consagrar sus vidas para leer su palabra. Hoy oro diciendo, prepara tu pueblo a través de la oración, a través de una relación contigo, Señor, para profundizar, Señor, y que tu palabra, Señor, sea revelada, Señor, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta enseñanza, Señor, y que llegue al corazón. Que Jehová le bendiga y le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre usted y sobre su familia. En el nombre de Jesús. Debilidades que hay.